Buenas tardes. Hoy vamos a presentar, como todos ustedes saben, el libro La Guerra Fría en América Latina, cuyo autor es el doctor Vanni Petinà. Me van a dejar que le presente brevemente. Él es doctor en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y hizo la tesis de doctorado como contratado en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Actualmente es profesor investigador del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Ha sido también becario postdoctoral en otras instituciones, como el London School of Economics, y también estuvo en la Library of Congress a través de una beca postdoctoral del John Kluge Center. También ha impartido múltiples cursos en diferentes universidades, tanto de Europa, Croacia, Gran Bretaña, Estados Unidos y distintos centros de América Latina. Es autor también de su primer gran libro, resultado de la tesis, titulado Cuba y Estados Unidos 1933-1959, del compromiso nacionalista al conflicto. Y ha publicado diversos capítulos de libros en Estados Unidos, fundamentalmente, en México, en Gran Bretaña, y artículos científicos en prensa, en revistas científicas. El libro que hoy presentamos, tengo que comentar, se enmarca en una colección dirigida y nacida en el Colegio de México, que es La Historia Mínima. Estos libros empezaron por hacer síntesis de historias nacionales. Un libro se dedicó a Chile, otro a Historia Mínima de México, otro a Cuba, otro a Argentina, y así sucesivamente. Pueden tener uno o varios, o ser libros colectivos. Pero también hay algunos libros que el objeto de estudio era una zona más amplia, por ejemplo, las Antillas hispanas y británicas, o también, como es el caso que hoy presentamos, que abordan un tema que de manera abordan fenómenos que podríamos llamar transnacionales, que es como el que hoy vamos a presentar. El autor, una de las características que quiero resaltar de este libro es que yo creo, quizá me equivoque, es la primera síntesis en castellano que se publica. En lengua inglesa hay algunos libros también, pero no tienen esta capacidad de síntesis y este carácter que posee el libro del doctor Petinà. Cuando uno lee el libro, encuentra rápidamente el hilo conductor que yo creo que ha mantenido el doctor Petinà a lo largo de su andadura intelectual. Él siempre ha estado preocupado por conectar la historia de las relaciones intelectuales con la historia contemporánea de América Latina y también de conectar procesos nacionales con procesos internacionales o globales. En este libro lo consigue al introducir unas narrativas que atravesaron el conflicto y además nos invita a reflexionar sobre las consecuencias que la Guerra Fría tuvo en América Latina, es decir, cómo modificó las trayectorias nacionales, produciéndose una radicalización de las sociedades, una desestabilización, una polarización de la sociedad y, sobre todo, violencia política, la cual generó dictaduras que me imagino que de las que hoy aquí hablaremos, dictaduras y gobiernos militares en muchos países de la América Latina, y no solamente los casos en que se puede a priori pensar como el de Argentina o Chile. Para presentar este libro, hoy tenemos a dos invitados de lujo. Por una parte está el profesor Anino, que es catedrático de la Universidad de Florencia y actualmente es profesor investigador de la Universidad Externado de Colombia. El profesor Anino, su tesis fue sobre la Cuba revolucionaria, fue una de las primeras personas
que empezó a trabajar en 1981 ese primer libro sobre este tema. Y a partir de ahí se convirtió en uno de los grandes especialistas en la historia política de América Latina, en la historia de las revoluciones americanas, en la historia posterior de estos países, estas jóvenes repúblicas, hasta 1830-1840. Y en particular es uno de las grandes figuras sobre la independencia mexicana. Ha sido y es coordinador de muchísimas obras colectivas, además de tener libros propios, con los cuales no le voy ahora aquí a enumerar, simplemente que sepan que estamos ante una de las grandes o uno de los grandes especialistas en esta historia de América Latina contemporánea. Su último libro sí que lo quiero comentar porque es reciente, se titula Silencios y disputas en la historia de Hispanoamérica y recopila artículos escritos por él a lo largo de 20 años. El otro conferenciante o la otra persona que va a participar en esta presentación es Joaquín Estefanía, al que todos ustedes conocen. Él fue director del País y actualmente es subdirector de este diario y también director de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús Polanco, que es una cátedra en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid y la Fundación Santillana. Ha obtenido múltiples premios de periodismo. Sobre todo quería resaltar aquellos premios que están relacionados por los artículos que él escribió sobre la deuda externa de América Latina y también por su defensa de las libertades democráticas. Sin más, voy a dar la palabra en primer lugar al profesor Antonio Anino. Muchas gracias por esta invitación que me alegra particularmente porque, como dijo la doctora, tenemos que estar alegres todos, en fin de cuentas, de la publicación de este libro, porque es efectivamente el primer libro que intenta presentar no solamente una síntesis, sino también una reflexión sobre esta síntesis, sobre los procesos de interacción entre la Guerra Fría en el plano internacional y este continente. Tan es así, hay que valorizar este punto, porque como dice el mismo autor, Vanni, en fin de cuentas me pidieron una historia mínima sin una historia máxima. Así que de hecho es una mínima máxima historia de la Guerra Fría en América Latina, lo cual como el pobre se encontró con un reto bastante pesado, porque no tenía referentes, sino, como él explica muy bien, en la primera parte del libro, que quizás pueda parecer para los no especialistas un poco, ¿cómo decirlo?, aburrida, no, pero especialística, pero recomiendo mucho de leerlo, porque es una pista en la cual reconstruye el desarrollo paulatino de la historiografía poco antes y después del final de la Guerra Fría y hace ver las dificultades, los límites, los esfuerzos que cuestan hacer una historia de la Guerra Fría en la posguerra fría. Aquí me permito hacer una consideración un poco más general. Nosotros estamos viviendo el final y la post-final de una época importante en la historia del mundo. La Guerra Fría fue un momento decisivo en la historia del planeta, configuró nuevos sujetos políticos, muchos cambios. No fue solamente una guerra estática, sino como todas las guerras son guerras dinámicas que producen efectos y que dejan una herencia para el futuro que quien vive no es capaz todavía de entenderlo bien. Quiero decir, no es que el Imperio Romano se cae en un día, como nos cuentan en la escuela. Todavía se discute cuándo cayó el Imperio Romano. Porque para los protagonistas, los actores de la época, fue un shock.
Pero el mundo, la realidad histórica, va más allá de la percepción de los actores. Entonces aquí tenemos con la Guerra Fría el mismo tema, el mismo problema, la misma dificultad. ¿Cómo pensar hoy la Guerra Fría después de la Guerra Fría? Puesto que la consecuencia de la Guerra Fría nos involucra todavía. Piénsese en el Asia, piénsese en la misma Unión Soviética, o la ex Unión Soviética, perdón. Piénsese en la misma Europa. Si Europa hoy tiene un problema de unidad y corre riesgo de, no digo de quebrarse, pero en fin, tiene muchos problemas, es porque no tiene el enemigo de antes. Piénsese a las capas medias europeas beneficiadas por la Guerra Fría, aunque anticomunista, porque por miedo del comunismo todas las repúblicas, los regímenes políticos occidentales construyeron de la nada una clase media moderna, que ahora se está desmoronando. Y con consecuencias, yo que soy italiano, yo no le comento lo que estamos pasando en Italia. Dicho todo eso, el problema de cómo escribir una historia de la Guerra Fría en América Latina es un reto que, como muestra bien Vanni en su introducción, global, complejo y con muchas incógnitas. Digamos, yo diría la primera calidad de este libro es precisamente la conciencia que tiene su autor de los retos que tiene frente a sí. Porque en fin de cuentas un historiador bueno tiene siempre que ser consciente de los problemas que va a enfrentarse. Y en este caso tenemos un ejemplo muy diáfano de cómo un autor, un historiador, en la introducción dice, mire, yo tenía todos estos problemas, lo resolví en esta manera, y estos son mis líneas fundamentales. ¿Cuáles son? Vamos rápidamente de sintetizarla. En primer lugar, cómo salir de una historia episódica de la Guerra Fría. Porque la Guerra Fría se hacía siempre cuando pasaba algo dramático en América Latina, ¿no? Entonces Cuba, entonces el golpe chileno. Pero ¿qué pasa por debajo en los largos y más lentos movimientos de la sociedad y de sus interacciones con el orden internacional de la Guerra Fría? Esto me parece un punto crucial que Vanni señala inmediatamente. Entonces, no una historia episódica ni una historia por país, que sea una sencilla lista de lo que pasa en cada país o en cada región, como se hizo varias veces. Por eso no es historia de la Guerra Fría. Es una historia, un resumen de países y de lo que pasó en esos países. Ni tampoco puede ser, y esto es el reto mayor, a mi manera de ver, hacer una historia de la Guerra Fría desde un punto de vista del bloque norteamericano, unilateral, como siempre fue, en el cual la América Latina es sencillamente un apéndice de una más larga historia de enfrentamiento entre los dos bloques y por tanto hay que, como se dice, hay que analizarla o fue analizada siempre en este sentido. Un momento, ¿cuál es la implicación más compleja de esta mirada del autor? Es compleja e importante a la vez, porque ahí este libro se articula, cruza con un más largo movimiento de renovación historiográfica de los últimos 20, 25 años, que tiene como objetivo sacar América Latina de su aislamiento historiográfico, reubicarla en la historia de todo el resto del mundo y sobre todo sacarla de esta imagen de pasividad frente a los procesos internacionales, que es una vieja leyenda negra sobre América Latina que, si me permiten una paréntesis, empieza con la conquista, ¿no? Todavía la historiografía, por ejemplo, sobre América Latina, hasta hace poco fue muy deudora de la leyenda negra de la conquista, entonces todo parece haberse jugado en la época de la conquista, como si 5 siglos pasaron en vano. En fin, entonces hay un problema de rescatar la autonomía histórica, cultural, política y social de América Latina
en un momento, en una época caracterizada por dos grandes fenómenos. Uno que es internacional, que es la Guerra Fría, que pareció determinar las historias nacionales, lo cual no es cierto. Segundo, y este es un punto que quiero recordar, la historiografía sobre América Latina nace justamente después de la Segunda Guerra Mundial, en plena Guerra Fría. Y esto es una de las herencias que la historiografía latinoamericana todavía, y el americanismo en general que se ocupa de este continente, lleva. Es decir, la agenda de la historia latinoamericana fue determinada precisamente por su nacimiento, es decir, su desarrollo por una parte, la revolución por la otra, el autoritarismo por la otra. En fin, podemos salir de esta pesada herencia del pasado que es bastante rígida y bastante árida a este punto, porque nuestros conocimientos han ido más allá. Este libro es un ejemplo que se puede ir más allá de hacer la guerra la historia de la Guerra Fría con categorías de la Guerra Fría, porque esto en fin de cuentas era la historiografía tradicional, ¿no? Hacer la historia de la Guerra Fría con una lucha entre democracia, totalitarismo, revolución o capitalismo, en fin, este bipolarismo continuo que ya no se puede pensar así. El mundo ha cambiado. Entonces, cuando una época termina, e realmente es una época importante en la historia, cambia la manera de pensar no solo de los perdedores, pero también de lo que gana la guerra. Entonces no estamos en un momento en el cual, digamos, el occidente capitalista, democrático, lo que sea, está pensando cómo mirar al nuevo siglo, cómo mirar al pasado, porque es una obligación, es una fuerza la de cambiar la manera de pensar. Entonces, quiero decir que desde este punto de vista el libro también se ubica en esta más amplia cuestión que fue como como que Berlín ¿no? fue como Sarajevo. Es decir, después, ¿no? al final de la Primera Guerra Mundial obligó también a las potencias ganadoras de cambiar su visión. Y este cambio necesitó de otra guerra mundial. No es que ganar es tan fácil. También ganar es difícil. Sobre todo una guerra como la Guerra Fría, que no se jugó en los campos de batalla de las sociedades centrales. Se jugó afuera. Pero se jugó. Y América Latina entra porque quiero recordar lo que dijo Kissinger a Salvador Allende, eximio presidente. La distensión y el diálogo vale entre este y oeste, no entre norte y sur. Usted se está equivocando. Entonces esto pone a América Latina en un lugar particular. Si la distensión funcionaba entre este y oeste, lo que se llamaba el tercer mundo era un campo de competición libre entre las dos potencias. Y por esto las guerras más fuertes de alta o baja intensidad se dieron en el así dicho tercer mundo. No se dieron a Berlín, obviamente, ni en Italia, por suerte. Pero se dieron y cómo. Es decir, la Guerra Fría fue fría en algunas partes del mundo y fue muy caliente en otras partes. Entonces, el problema de cómo ubicar la violencia política durante la Guerra Fría en América Latina se vuelve un tema mucho más complejo hoy en día, que no depende únicamente de los actores, sino depende, como dice, sostiene y tiene razón Vanni, la Guerra Fría es un proceso que involucra tanto las sociedades nacionales como el orden internacional. Y aquí hay una propuesta metodológica, a mi manera de ver, ganadora, digo ganadora en el sentido que me sirve a mí, me va a servir en el futuro, va a servir, yo espero, a muchos otros colegas. Es decir, para enfocar todo este esfuerzo de reconstruir un proceso de larga duración que va más allá de medio siglo, nuestro autor
crea dos conceptos que me parecen sumamente operativos y muy importantes: fractura interna y fractura externa. Es decir, que no es factores internos y factores externos, que es una definición neutra, son fracturas, que es una palabra muy interesante porque no es conflicto y conflicto, es fractura, es decir, algo que no se recompone y que sobre esta base, precisamente porque no se recompone nunca definitivamente, juegan un papel dinámico y nos pueden ofrecer una mirada sobre situaciones muy diferentes, pero una mirada que permite no perder la especificidad de cada situación, sino de articularlas entre sí. De ahí la segunda propuesta, si entendí bien lo que quiere proponernos Vanni, una nueva cronología. Porque ¿cuál es la cronología de la Guerra Fría? A ver, ¿no? Es la primera pregunta que hace un historiador a cualquier persona. A ver, ¿cuál es la cronología de lo que estás contando? Nosotros sabemos que desde un punto de vista global, la Guerra Fría empieza en el 47 y se acaba, digamos, o en el 89 o en el 91, dependiendo si uno mira Mosca o Berlín. Aquí no, hay un esfuerzo de especificar más el problema latinoamericano a partir de una revaluación muy importante, muy fascinante y totalmente, con lo cual estoy totalmente de acuerdo, de lo que Vanni llama la primavera democrática de los años 40, sobre el cual merecería todo un otro libro. No lo va a hacer él, pero espero que lo vaya a hacer él, o si no un otro, porque esto es el periodo donde América Latina tuvo su mayor posibilidad y sus mejores opciones para su propio futuro, porque en los años 30 y 40 hubo regímenes democratizantes. Ahora no me interesa aquí analizar la calidad de la democracia en aquel momento. Lo que me interesa señalar es cómo la política estadounidense en aquel entonces, la de Franklin Delano Roosevelt, era a favor de la democratización, de las reformas sociales, de los sindicatos, de la cosa. Entonces hubo un momento en el cual el norte y el sur caminaron juntos, y esto no por mérito de Estados Unidos únicamente, sino porque las sociedades latinoamericanas tuvieron un momento de emancipación respecto al siglo XIX, donde entran varios factores y parecían encaminarse hacia políticas industriales, consolidamiento democrático, expansión de la base social de los estados y consiguiente consolidación de los estados. Ecco, ahí efectivamente la Segunda Guerra Mundial, los éxitos, en la Segunda Guerra Mundial todo esto se consolida aún más por la alianza entre Estados Unidos y Rusia. Pero, en fin, toda esta expectativa se vino abajo, pero no inmediatamente, se vino abajo por razones que pusieron realmente enfrente a Estados Unidos y América Latina por primera vez en forma vertical, por lo cual la crisis guatemalteca del 54 realmente es el punto donde empieza concretamente la Guerra Fría en América Latina. Y por esto merece un capítulo aparte el caso cubano. No por todo lo que sabemos del caso cubano, que ya no valdría la pena de repetirlo, sino sencillamente porque una inflexión, un desenlace que lleva a una Guerra Fría interamericana, que esa es la otra propuesta y la otra contribución que me parece muy original. Es decir, que la Guerra Fría hay una, ¿cómo se dice?, una gestión de la Guerra Fría, una segunda Guerra Fría que se juega entre los países latinoamericanos y al interior de los países latinoamericanos. Entonces esta fractura interna de los países latinoamericanos anda por su cuenta. No es solo la CIA que la mantiene. Esto es el punto que quizás los actores políticos de la época no entendieron. Y esta es una tragedia, y pienso en Unidad Popular en particular en este caso. Es decir, había un conflicto al interior de los países que no dependía solo de la
del apoyo norteamericano, porque en fin de cuentas yo me acuerdo a la universidad yo siempre intentaba explicar a los estudiantes que no es cierto que Berlín es menos importante de Santiago de Cuba, es Santiago de Chile, perdón, otro lapsus, ¿no? Y sin embargo, en Santiago de Chile las cosas se volvieron trágicas. Entonces, esto para relativizar también el peso de la CIA y para llegar, y no quiero más aprovechar de su atención, a la perspectiva que se abre aquí, este punto. Porque este libro tiene un potencial, ¿cómo se dice?, escandaloso casi, ¿no? Que me gusta. Es decir, al final de todo eso, uno se puede preguntar, que es un poquito la demanda más banal, un poco estupidita si quieren, pero que tiene fundamento. Entonces, entre fracturas internas y fracturas externas, no es que hay que decidir quién gana y quién pierde, quién es más importante y quién menos importante, pero la interna no la conocemos todavía. ¿De qué no conocemos? ¿Cómo se solidifica, consolida las alianzas de ciertos sectores de extrema derecha latinoamericana con la estrategia norteamericana? Porque no estaba por descontado. Yo conozco oligarquías chilenas que eran antiamericanas y totalmente filoinglesas en los años 30-40. No es cierto que la oligarquía es filoamericana. Hay que ganarse la alianza con los norteamericanos. Entonces, ¿cómo lograron ciertos élites del establishment latinoamericano a hacer el enganche? No solo, porque si uno dice solamente cuando hay peligro comunista, ok, es evidente, pero no siempre hubo peligro comunista. Entonces, el peligro comunista se puede pensar y analizar al interior precisamente de un proceso más amplio, donde la autonomía histórica, política, social, cultural del continente juega un papel que a este punto preguntarse si es más importante o menos importante de la potencia norteamericana no es significativo. Lo que es significativo es poder llegar a una historia, a una reflexión histórica y por ende política del pasado, más o menos reciente, que sea más plural, que no empiece con una jerarquía de actores. Entonces, primero Estados Unidos, luego, no, a nivel nacional no funcionan así. Entonces me parece que estas son, digamos, algunas, hay muchísimas cosas sobre las cuales valdría la pena discutir con Vanni sobre este texto, que además es un texto muy sencillo en el sentido que puede ser leído por cualquier persona, no necesita ser, especialistas ni saber quién era Khrushchev para hablar con los jóvenes de hoy, ¿no? O el 20º Congreso. Si uno lo lee, aprende, ¿no? Entonces, esto quería sí, decir y además felicitarme con Vannino, porque hizo realmente un esfuerzo de un historiador maduro. Aquí empieza su maduridad. Aquí empieza su maduridad. Entonces, mis felicitaciones. Muchas gracias. A continuación, Joaquín Estefanía, por favor. Sí, buenas tardes. Muchas gracias a nuestros anfitriones de la Casa de América por dejarnos este lugar para presentar este estupendo libro de Vanni Petinà, y muchas gracias también al Colegio de México, que se acordó de mí hace ya algún tiempo para la presentación de este libro, ¿no? Voy a ver cómo hago una intervención que sea complementaria de la de mi predecesor, ¿no? Para no repetir muchas de las cosas que él ya ha avanzado, ¿no? Y yo partiría quizá de ese concepto de que la Guerra Fría es un proceso. Para arrancar, si este libro hubiese sido publicado pues hace 2 años o hace 3 años, sería probablemente, no sé si se oye bien o hay ruido. Hay ruido, es que quizá a lo mejor apaga aquel. Habrá que apagar ese de ahí. No.
Sí, vale. No, decía que si se hubiera publicado hace dos años o 3 años, probablemente hubiera sido tan solo, o nada menos, o fundamentalmente, un libro de historia en el sentido más amplio del concepto histórico, del concepto de la historia, ¿no? Pero claro, todo ello, en mi opinión, ha cambiado, y la valoración que hay que hacerse ha de hacerse con criterios de nuestros días y con lo que ha sucedido en el mundo desde que un personaje como Donald Trump llega a la presidencia de Estados Unidos, con todo lo que ha sucedido no solamente en ese gran país, sino en el mundo entero a partir de ese momento, ¿no? Porque la elección de Trump, en mi opinión, es una demostración de que una buena parte de la sociedad norteamericana sigue creyendo que solo pueden estar a salvo si el resto del mundo viven como ellos, ¿no? Son como ellos, ¿no? Y si los diferentes gobiernos del mundo se atienen a la voluntad de Estados Unidos y a las fórmulas de mandar de Estados Unidos, ¿no? Claro, si eso es así, y yo creo que eso es lo que significa, de hecho, el eslogan de América Primero de Trump, ello significaría que la guerra la Guerra Fría sociopolítica o geopolítica terminó probablemente cuando Gorbachov dictó el final de la Unión Soviética, pero que una parte de la Guerra Fría cultural o ideológica sigue vigente. Ha seguido vigente durante este tiempo y se ha acentuado justamente en este último periodo, en el periodo de la época Trump y todo lo que está significando en estos momentos en el mundo, no solamente en Estados Unidos, sino en Europa del Este, en América Latina, en tantos sitios, ¿no? Y yo creo que no es por casualidad, entonces, que volvamos a hablar de Guerra Fría, de alguna manera, sobre lo que está pasando. Y que se acumulen, por ejemplo, se lo decía antes a Bani, que se acumulen en la mesa de mi despacho, casi por casualidad, pero seguro que no es por casualidad, distintos textos que están apareciendo en estos momentos sobre el mismo tema, ¿no? Ustedes saben que acaba prácticamente de aparecer, no lleva ni una semana en las librerías españolas, el libro de la Guerra Fría de Westad, que es mencionado ampliamente por Bani Petigny en su libro, que hay otro libro, en mi opinión, y ahí hemos coincidido los dos en el preámbulo cuando hablábamos hace un rato, que yo creo que es central también para hablar de la Guerra Fría en América Latina, que es el libro de la polis literaria de Rafael Rojas, que es también un libro estupendo, como el del propio Bani. Un libro que les recomiendo vivamente si en algún momento tienen ganas de divertirse, para hablar de un tema tan serio como este que acaba de aparecer, que se titula Khrushchev se cabrea, es decir, que cuenta la historia de la Guerra Fría en el año 1959, cuando el secretario general de la Unión Soviética quiere visitar Estados Unidos por primera vez, y lo que sucede en esa visita, en el terreno cultural, en el terreno sociológico, casi llega a las manos con el vicepresidente de Estados Unidos, que era un tipo que se llamaba en aquellos momentos Richard Nixon, etcétera, etcétera. Yo incorporaría a esta lista también un libro que he conocido ahora justamente en la Feria de Guadalajara en México y que va a ser publicado en España en el mes de enero, que es Cuba, el fin de una revolución, que tiene otras características del resto, porque es más bien un reportaje periodístico, pero que se puede anudar a todos estos otros libros, precisamente porque todos ellos resaltan en algún capítulo la centralidad, por los motivos que mencionaba mi antecesor, de la revolución cubana en todo lo que se ha denominado Guerra Fría, etcétera, etcétera. Y hoy, por casualidad, esta mañana trabajando, he visto un artículo largo que acaba de aparecer en una web de científicos sociales, Agenda Pública, que ustedes conocerán muchos de, que se titula "No es una guerra fría, son conflictos en la zona gris". Bueno, llamémosle a lo que está pasando, algo tiene que ver con lo que ocurrió. Y lo que ocurrió, pues está muy bien descrito
en el libro que hoy presentamos, es decir, en el que se manifiestan las esperanzas genéricas que tuvo todo el mundo en el año 1945 con la rendición de Alemania y con la revolución de Japón, la posibilidad de crear un mundo nuevo, mucho mejor que el que había ocurrido antes, cómo eso no se consigue porque entramos, en buena parte porque entramos en un momento en donde la combinación del poder de las dos grandes superpotencias, como eran Estados Unidos y la Unión Soviética, más la comparación con el resto de las potencias intermedias que podían haber competido con ellas en aquel momento, pero que están prácticamente destruidas desde el punto de vista material y en muchos casos también desde el punto de vista moral, pues conforman, es decir, un mundo, pero además un mundo en general, en donde todos, en todas las partes del mundo, de una manera u otra están muy relacionadas y sufren con esta nueva construcción que se está generando, ¿no? Y ahí, desde luego, tiene un papel muy relevante América Latina que vivió la Guerra Fría en su geopolítica, pues como ya se ha dicho y como se describe fantásticamente bien en el libro, en forma de guerrillas, en forma de revoluciones, en forma de dictaduras militares, etcétera, etcétera, y en un contexto, y esto es también me interesa mucho porque estamos hablando de guerra, he empezado hablando de Guerra Fría ideológica, donde la literatura y la cultura tienen una gran relevancia, mucho más relevancia que en otras partes del mundo, ¿no? Es decir, para hablar de la Guerra Fría en América Latina, sin duda alguna hay que hablar del boom de la literatura como arma revolucionaria, el papel que tuvieron personajes tan entrañables para nosotros como son Julio Cortázar, como es Gabriel García Márquez, como es Mario Vargas Llosa. Atención al papel de Mario Vargas Llosa en esa primera parte de la Guerra Fría, que tiene tan poco que ver con el que juega en estos momentos y lleva jugando ya muchísimos tiempos. Donoso, Cabrera Infante, etcétera, todos ellos tienen un papel muy importante. La literatura en América Latina no se puede imaginar, por ejemplo, es muy difícil imaginarla sin la Revolución Cubana. Es decir, por todo lo que sucedió, y tampoco las dictaduras, la lucha de clases, es decir, pueden entenderse sin ese aspecto de la literatura como arma de la revolución que yo mencionaba. Bani Zitak dice efectivamente que en América Latina las dos grandes instituciones rivales en la pugna por la hegemonía cultural, es decir, que eran en aquellos momentos el Congreso por la Libertad de la Cultura en un bando, por decirlo de alguna manera, y el Congreso Mundial de la Paz, tuvieron mucha relevancia y mucha presencia en muchos de estos países latinoamericanos, ¿no? Y también se cuenta muy bien cómo el colapso de la Unión Soviética a principios de los años 90 tiene una relevancia sustancial en la zona que previsiblemente tampoco ha tenido tanta en otros lugares. ¿Por qué? Bueno, pues fundamentalmente la propia caída de la Unión Soviética y el repliegue que eso supone para la aventura exterior, la fractura exterior cubana, ¿no? Es decir, que en ese momento cesa prácticamente por imposibilidad de continuar el repliegue cubano, y son momentos en donde ya se desaparece casi para siempre el mito o el sueño del cambio revolucionario, que ya antes de esto ya estaba debilitado por sus propias derrotas, por sus propios errores, etcétera, etcétera. Y también, como decía mi antecesor, el papel de la Guerra Fría en el tercer mundo. Es decir, la Guerra Fría tuvo sus escenarios fundamentales en los países del exterior del propio cogollo del sistema, como se decía anteriormente. La importancia central que tuvo en eso la Guerra de Vietnam, la importancia de países como Afganistán, como el Congo, como Irán. Fíjense qué países tan distintos y tan distantes, ¿no? La muerte de Patricio Lumumba, la muerte de Ernesto Che Guevara, es decir, cómo todo esto influye en todo
todo esto de lo que estamos hablando. Y yo también coincido que la Guerra Fría fue fría en algunos lugares del mundo, pero en el lugar en el que se centra este libro no fue precisamente una guerra fría, sino que fue una guerra caliente, un periodo en muchos casos de una muy intensa violencia, de oportunidades desperdiciadas que posiblemente todavía hoy no se han recuperado en una buena parte, de fracasos morales, etcétera, etcétera, y en todas partes del mundo y también en América Latina, siempre ensombrecidas por el horror posible de una guerra nuclear que estaba ahí sobrevolando todas las cosas que estaban ocurriendo. Es habitual contemplar la historia del siglo XX en dos partes, como si la primera parte del siglo XX hubiera sido una parte dramática y lo hubiera vivido una segunda parte del siglo XX que era una especie de respiro. Desde luego, en lo que se corresponde a América Latina, eso no fue así. Me ha interesado mucho del libro la metodología escogida por el autor, ¿no? Primero, el hecho novedoso de la descripción y el análisis de 3 décadas largas de nuestra historia, de lo que va desde el año 1947 hasta, como decíamos antes, la caída de la Unión Soviética, en una zona específica del planeta que no ha tenido la suficiente atención historiográfica en estos años. Y eso me ha interesado mucho. En segundo lugar, que lo hace, como también se decía antes, como si América Latina fuese una especie de espacio único, es decir, en donde no se penetra, no penetra el libro en los episodios de cada uno de los países, sino la tendencia a nivel continental de lo que pasó en estos años, en donde, como de nuevo hace un excurso y un capítulo largo sobre lo sucedido en Cuba en todo este tiempo, como todos esos libros o la mayor parte de los libros que mencionaba anteriormente, ¿no? También me ha interesado mucho, y esa es una parte muy relevante del libro, las distintas respuestas de los diferentes países latinoamericanos que dieron a los dilemas de la pugna geopolítica que se estaba planteando en todo el mundo y en la zona, de la pugna también ideológica bipolar de la que estamos hablando y que ya se ha mencionado en forma de guerrillas, en forma de revoluciones, etcétera, etcétera. La riqueza de respuestas que da una zona del planeta que no es la más grande del planeta, ¿no? Pero que da una gran cantidad de respuestas. Y por último, me ha interesado mucho la influencia desestabilizadora que la Guerra Fría tuvo, también se mencionaba antes, sobre la gobernabilidad política, democrática y económica de todos estos países. Cómo los distintos países de la zona se adaptan a una dinámica de la Guerra Fría y tienen cierta autonomía de lo que está ocurriendo sobre la Guerra Fría. Termino hablando en alto, es decir, le comentaba a Mani que yo vengo ahora del país en el que él reside habitualmente, de México, y he observado, claro, llego en un momento muy determinado en donde acaba de cambiar la presidencia y están sucediendo muchas cosas. La obsesión en estos momentos, en una buena parte de las personas con las que estuve reunida allí, sobre lo que se denominan ahora democracias iliberales, ¿no? Es decir, cómo los autoritarios que se rebelan en la Guerra Fría y que toman el poder a través de dictaduras sangrientas, dictaduras militares, en muchos casos están llegando en estos momentos al poder a través de las elecciones. Acababa de ocurrir las elecciones presidenciales en un país tan brutal como Brasil, ¿no? Donde un personaje de extrema derecha, sin duda alguna, como Jair Bolsonaro, ha tomado el poder. La obsesión que tienen allí y que comparten con otras partes del mundo por el proteccionismo que está emergiendo en todo el mundo, por las políticas de perjuicio al vecino que se están abriendo, ¿no? Claro, todos estos son la sensación de que se están reabriendo fronteras, ¿no? Que parecían estables, y en eso los tenemos nosotros mucho más cercanos con lo que está pasando en estos momentos entre Rusia y Ucrania. Todos estos son elementos que no sé, probablemente es cierto que desde un nivel conceptual, científico, no se pueden denominar guerra fría en el sentido de que no hay una confrontación como la que se produjo entre Estados Unidos y la Unión Soviética y los nazis de ambas partes, como en estos años, como he mencionado, pero que en algo se parecen.
a lo que está ocurriendo. Y tenemos que estar atentos no solamente para bautizarlo, que eso es lo menor, bautizar qué es lo que está ocurriendo ahora, sino para estar atentos no sea que de alguna manera estamos retrocediendo a experiencias que ya creíamos olvidadas precisamente por lo mal que nos salieron. Muchas gracias. Tiene la palabra el autor del libro, el doctor Bani Petinaj. Bueno. Bien. Sí. Bueno, pues no, ya no sé qué voy a decirles después de dos comentarios tan atentos y detallados, ¿no? sobre mi trabajo. Empezaría justamente con unos agradecimientos. En primer lugar a la doctora Naranjo, que ha sido el motor de esta presentación, la que, digamos, hizo que estuviéramos aquí hoy presentando el libro en este contexto. Evidentemente a los dos ponentes de lujo, la verdad que era una mesa un poco de ensueño y pues así se dio de esta forma, por lo cual le agradezco al profesor Antonio Annino y a Joaquín Estefanía haber estado acá. Y le agradezco también a mi institución, el Colegio de México, que hasta el momento ha sido, como siempre suele pasar en la historia, yo soy español, pero pertenezco prácticamente a este país. Entonces, estoy en una institución que tiene una tradición importante de acogida de historiadores, intelectuales, que en algún momento han estado en España y que se van para allá. Entonces, le agradezco la generosidad con que esa institución me está apoyando y haciendo posible la publicación de este libro que veo que por lo menos está generando interés y debate. También quisiera agradecer a las autoridades que nos acompañan hoy, los varios embajadores que están aquí, y también al público por haber venido en este día lluvioso, frío, haber salido de casa o no haberse ido directamente a casa saliendo del trabajo, ¿no? Que era lo normal. Quizá para, digamos, no repetir exactamente lo que se ha dicho, ¿no? Sobre la parte académica y la implicación del libro, voy a tomar un recorrido ligeramente distinto, un poco más personal sobre la escritura del libro, lo que ha implicado y, cuáles han sido los pensamientos que me perseguían un poco mientras en estos 2 años de escritura pensaba y escribía el libro. Y aquí se ha mencionado mucho la cuestión de la literatura del boom, Vargas Llosa, García Márquez, Cabrera Infante, y había un libro que mientras yo estaba escribiendo mi libro que me perseguía de alguna forma y que lo miraba y pensaba, me hacía pensar y me daba miedo. Y en la historia, digamos, de hecho es el libro que de alguna forma concluye el ciclo del boom literario latinoamericano, son libros de Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño, que para los que lo han leído sabrán la historia, digamos, de una huida, la historia de la huida de Arturo Belano y Ulises Lima, que desde la ciudad en la que yo estoy viviendo agarran un coche destaladrado y deciden huir de la ciudad. Huyen rompiendo con una tradición literaria que los aburre, que no le parece suficiente moderna. Y con ese coche destaladrado no hacen nada menos que cruzarse el desierto de Sonora en búsqueda de Cesárea Tinajero, que es la poetisa que en algún momento en los años 20 y 30 intentó innovar la tradición literaria latinoamericana, ¿no? Dejan el DF, rompen, se meten en el coche, cruzan el desierto de Sonora y van a buscar a esta poetisa que no ha dejado huellas, ¿no? Porque una reconciliación o una búsqueda de modernidad que tiene que concluir con el encuentro con esta poetisa. Ahora, es una novela que, si la han leído
con muchas novelas del boom, tienes múltiples hilos narrativos. Entonces, bueno, cada uno puede ver, yo creo, cualquier cosa, ¿no? Tiene cierto cubismo, está un poco desarticulada la imagen, pero yo creo que hay un hilo que es muy importante, que esta novela es un poco la metáfora del boom literario latinoamericano, ¿no? Que fue un proceso de ruptura con una tradición preestablecida, con los Rómulo Gallegos, con los Alejos Carpentier. No sé por qué se lo tomaron tanto con Alejo Carpentier, que en el fondo era de ellos. Y por qué no, sobre todo con Octavio Paz, ¿no? Es decir, de hecho, Belano y Lima se pelean con Octavio Paz en la Ciudad de México, lo odian, es la encarnación de la literatura tradicional, poco moderna, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, dice, ¿qué está contando el profesor aquí Petina? ¿Por qué? ¿Por qué esta historia? En primer lugar, no porque me está intentando comparar con Bolaño, evidentemente. Digamos, no estaría aquí si no fuera ligeramente narcisista, pero no tanto como para que esa comparación tenga algún sentido. Ni porque evidentemente creo que este libro de 250 páginas vaya a tener el impacto que ni los Detectives Salvajes o los Tres Tristes Tigres o etcétera, etcétera, etcétera han tenido sobre el panorama literario latinoamericano. Lo digo porque creo que es una imagen importante para ustedes, para que entiendan un poco cuál es el proceso que yo creo que cada buen historiador tiene que tener en la cabeza cuando se empieza a escribir un libro que no quiere ser banal. Porque eso sí, ese libro, y creo que me parece que por lo menos eso se le reconoce, ¿no? Es decir, no es un libro banal. Lo que tiene en la cabeza un historiador es efectivamente, no hablaría de ruptura en este caso, pero sí un acercamiento crítico a lo que se ha escrito hacia este momento sobre el tema, crítica, y luego lanzarse un poco al vacío, ¿no? Al desierto de Sonora, es decir, dejar un camino cómodo, que es lo de repetir o girar alrededor de las cosas que ya se han dicho sobre el tema, y con la esperanza de encontrarse con Cesárea Tinajero. Esa es la esperanza que cada uno cuando se sienta a escribir un libro tiene, es decir, crítica, vacío, y el recorrido, el camino se hace al andar, escribir algo que efectivamente logre hacernos avanzar un poco en la comprensión del problema que nos estamos planteando. Ahora, no sé si logré atravesar el desierto, esto cada lector lo juzgará por sí mismo, el libro está ahí y ustedes decidirán si con ese coche destaladrado que soy yo mismo logré cruzar ese desierto. Ahora, la cuestión aquí es, que creo que le puede interesar, de quién estaba huyendo yo cuando me puse a escribir este libro, ¿no? ¿Quién eran mis Octavio Paz, mis Alejo Carpentier, aunque menos, porque como hemos dicho, el pobre Carpentier acabó en el medio de una pelea en la cual poca posición tenía en esos términos. Bueno, yo huía principalmente de dos líneas historiográficas que creo que eran muy insuficientes para entender lo que fue la Guerra Fría en América Latina. La primera era la historiografía que se había escrito hasta el momento, aunque de forma bastante escasa. Es un campo de trabajo, lo de la síntesis de lo que fue la Guerra Fría en América Latina, bastante escaso. O sea, hasta el momento no se ha escrito mucho, inclusive tampoco en Estados Unidos, pero sí hay elaboraciones. Entonces, mi primer Octavio Paz era esta historiografía que yo siempre he considerado oscilar entre el orientalismo en su enfoque hacia América Latina. Aquí se ha citado mucho, por ejemplo, esta idea de América Latina como simple campo de batalla pasivo de la Guerra Fría, como decían tanto Annino y Estefanía, como si la Guerra Fría predeterminara por medio de las intervenciones estadounidenses el desarrollo, el desenlace de procesos políticos, sociales y económicos latinoamericanos, como si esto no tuvieran autonomía porque en el
fondo el Deus ex machina es Estados Unidos. Y ese es un acercamiento que siempre me ha producido insatisfacción, irritación, lo encontraba muy poco completo, porque el resultado es evidentemente una historia que se piensa desde Estados Unidos, mirando a problemas y cuestiones estadounidenses y no latinoamericanas. Y dos, la segunda consecuencia es que se transforma en historia episódica, porque en el fondo es la historia de la política exterior estadounidense hacia América Latina, es decir, las intervenciones, los apoyos a los golpes, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, eso me parecía siempre, sobre todo viviendo en un país como México, que había cruzado la Guerra Fría de forma completamente distinta, adaptándose de forma mucho más exitosa. Es un país que goza de... Es decir, para México el problema es el final de la Guerra Fría, porque la Guerra Fría se cruza con gran estabilidad, hay un proyecto social y económico que seguramente generó procesos de inclusión mucho más fuertes de los que se dan después del 89 y del 92. Otros países, lo menciono por ejemplo en el libro, Costa Rica es otro país que se readapta muy bien a las dinámicas desencadenadas por la Guerra Fría. Entonces, criticar esta corriente historiográfica y ubicarme como historiador en América Latina, y mirar a América Latina y describir la Guerra Fría desde el punto de vista latinoamericano, me parece que me permitía ofrecer una imagen mucho más rica. Y este fue mi primer Octavio Paz. Mi segundo Octavio Paz fue efectivamente una historiografía, la que se produce en este caso en América Latina, que todavía sufre de un influjo del nacionalismo historiográfico muy importante. Es decir, la historia en América Latina se sigue en larga parte escribiendo desde una perspectiva nacional, sin considerar de qué forma hay analogía, convergencia o divergencia entre lo que está ocurriendo en un país y lo que ocurre en el resto de la región. Entonces, creo que en el fondo sí fue bastante fácil pelearme, como dicen en México, con los gringos, porque el orientalismo de esta historiografía a veces la transforma hasta en caricatural. Yo creo que aquí hay gente que se ha leído muchas veces este libro, que está en el público, y muchas veces le pedí de volver a leerse la obra con la cual me estaba enfrentando, porque no nos podíamos creer que fuese una interpretación tan banal de la historia latinoamericana, en términos de cronologías, por ejemplo, en términos de procesos políticos. Ha sido reto mucho mayor, en cambio, construir un texto que trascienda, que supere los confines nacionales latinoamericanos, porque ahí sí te lanzas al vacío. Ese sí es realmente un desierto de Sonora, porque hay que encontrar los hilos. Si no quieres acabar haciendo un resumen de los episodios, ahí hay que identificar los hilos que atan estos episodios. Y eso es un proceso intelectual mucho más difícil, porque estamos hablando de un continente, como digo en el libro, complejo, distintos, y entonces encontrar las analogías y armar un relato coherente de lo que fue este proceso que llamamos Guerra Fría, creo que fue un reto mucho mayor. Y el tercer elemento fue, efectivamente, una vez que me había ubicado en un contexto latinoamericano y identificado mis Octavios Paz, construir una cronología latinoamericana, porque el gran problema es que todas las veces que leemos textos sobre la Guerra Fría en América Latina, pues seguimos utilizando una cronología que es la que hemos pensado a partir de Moscú, Washington o Berlín-París, que si uno, creo que en el libro queda evidente, no funciona para el caso latinoamericano. Es decir, lo que le dijo Kissinger a Allende es simplemente una descripción plana de la realidad. La distensión que se da en los años 70 y que Allende pensó que se podía aplicar en Chile atañe a las relaciones entre este y oeste. La entre norte y sur no entran dentro de ese contexto. Entonces, esa cronología ya ahí, por ejemplo, se queda coja. Es decir, una cronología que tiene en los años 70 la distensión con el momento crucial, en América Latina no encaja porque estamos en uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría en América Latina, ¿no? El golpe de Salvador Allende, toda la explosión de dictaduras en América meridional. Entonces, la otra cosa importante que este libro es intentar construir una cronología que se adapte a los procesos latinoamericanos y que aquí tiene
además es a la inversa, porque si en la Guerra Fría Europea Occidental los años 50 son los de mayor enfrentamiento directo, en América Latina cruza esta primera parte de forma relativamente más cómoda. Y no es hasta el triunfo de la Revolución Cubana y la entrada de este actor crucial en el contexto latinoamericano que América Latina se encuentra en la primera línea, porque son los cubanos mismos que jugando con la rivalidad bipolar traen la Guerra Fría a América Latina. Y ahí empieza una historia que es una historia de escalada continua de los conflictos que la Guerra Fría crea en América Latina. Entonces, por eso en los años 70 no podemos hablar, por ejemplo, de distensión. Y de hecho, esto acaba en los años 80 con uno de los procesos más sangrientos, que son las, la llamaría guerras civiles, porque una parte no es muy civil, sino conflicto político centroamericano, ¿no? que es digamos, la culminación de un proceso de escalada continua. Y bueno, otra vez, esos son creo los puntos digamos, más importantes que creo que les pueden interesar. Y otra vez, a ver si este desierto está cruzado y si me encontré con mi poetisa. Y bueno, yo con esto no diría nada más porque ya es más de una hora y bueno, pues agradecerle a todos su atención. Son las 8 todavía, yo creo que tenemos un tiempo para dar la palabra al público.